Continuamos en Soluciones en compañía del doctor Roberto Weiser, neurólogo especialista en movimientos anormales, y el doctor Jesús Dávila, neurólogo especialista en adultos mayores, ambos expresidentes de la Sociedad Venezolana de Neurología. Estamos conversando sobre la enfermedad de Parkinson, conociendo qué es, qué la caracteriza. Ya hablamos de los síntomas y estábamos en un punto que me parece muy importante también un poco hablar de ello en el programa, y tiene que ver con estos clústeres, ¿no? Sí. Que están asociados al Parkinson. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, esto es una definición nueva, todavía no está totalmente aceptada, pero se están definiendo subtipos clínicos con correlación genética. Okay. Es decir, se hace una característica de un tipo de pacientes en particular. Por ejemplo, hay un clúster muy característico que son mujeres muy delgadas, con mucho temblor, poca rigidez, y que desarrollan rápidamente muchas disquinesias, que es una complicación del tratamiento. Por ejemplo, eso es el subtipo clínico o clúster, y eso se está tratando de correlacionar con un tipo de gen característico para este tipo de pacientes con Parkinson en particular. Y eso se está trabajando a nivel mundial y han salido resultados muy interesantes sobre la variabilidad genética y su expresión clínica. Okay. Pero es algo que todavía no está 100% definido. Desde el descubrimiento de la enfermedad hasta ahora, ¿cuánto se ha avanzado? Yo diría que muchísimo. Sí. ¿Por qué? Porque se han desarrollado métodos de estudio. La clínica sigue siendo la misma desde que James Parkinson descubrió o describió parálisis agitante como una enfermedad que se heredaba, más frecuente en hombres que en mujeres. Ese fue en su momento histórico. Sin embargo, los síntomas se han hecho más del conocimiento del público gracias a la intervención de los medios, y los métodos de estudio, aunque siguen siendo clínicos, nosotros tenemos la obligación de descartar en ese paciente con temblor, que no sea una enfermedad de cerebelo, un listado completo de los medicamentos que toman los pacientes, porque hay mucha influencia de medicamentos en la aparición del temblor, y la gente usa algo que los médicos, por un error involuntario, tendemos a llamar oxigenantes cerebrales, que no son oxigenantes cerebrales, y el uso prolongado de ese tipo de fármacos actúan directamente sobre el sistema dopaminérgico y traen como consecuencia el temblor y algo de rigidez, lo que llamaríamos un parkinsonismo medicamentoso. Los colegas manejamos tanto medicina interna, geriatría, psiquiatría, neurología y neurocirugía, tranquilizantes, porque los pacientes tienen algunas manifestaciones conductuales. El hecho de no poderse mover induce insomnio, entonces le damos tranquilizantes. El hecho de tener una ansiedad porque no sabemos qué tenemos induce una depresión ansiosa, y usamos unos tranquilizantes que hoy en día están en boga, los tranquilizantes atípicos, que van desde los suavecitos hasta los menos suavecitos. Realmente ninguno es suavecito. ¿Genera esto dependencia? Esos tranquilizantes, la gente usa los medicamentos porque tengo un problema de que no me llega oxígeno al cerebro, y toman oxigenantes cerebrales porque se marean o algo, y empiezan a usar cineresina, flunaricina, que tienen efectos como bloqueantes de calcio, producen extrapiramidalismo. Y básicamente el concepto es, los cambios se han visto en la forma de estudiar, conocemos que otras cosas pueden producir un parkinsonismo, no una enfermedad de Parkinson. Descartado todo eso, hacemos una resonancia que habitualmente debe ser normal. Se está involucrando el uso de espectroscopía de hidrógeno para la sustancia negra, y se ve que sí, hay una disminución fundamental en el número de neuronas que debieran producir dopamina, y los depósitos de ferritina, que es el metabolismo de la hemoglobina, el hierro, la oxidación de la dopamina, depósitos de hierro, la degeneración. Es decir, que el parkinsonismo no es enfermedad de Parkinson como tal. No, parkinsonismo es un síndrome clínico caracterizado por síntomas que se pueden ver en enfermedad de Parkinson, pero que pueden haber otras causas. Entonces, cuando uno habla de parkinsonismo, es como hablar como tener fiebre, así en lo grandote, ¿no? Así es. Y dentro de los parkinsonismos está la enfermedad de Parkinson típica,
que es la que estamos hablando en este momento, y los parkinsonismos diferentes a enfermedad de Parkinson, como pueden ser los parkinsonismos medicamentosos, como hablaba Jesús, o parkinsonismos en otras enfermedades neurodegenerativas diferentes a enfermedad de Parkinson, etc. Es labor del médico neurólogo, en este caso, una vez que tiene a su paciente enfrente, con los síntomas y el examen físico, hacer un diagnóstico diferencial de qué es lo que tiene en ese momento frente a él. Doctor, ¿es el Parkinson una enfermedad estigmatizada por nuestra sociedad o por la sociedad mundial, quizás en épocas anteriores? Yo siento que no. Yo siento que no, nunca he percibido eso. Más bien siento que la persona que tiene enfermedad de Parkinson y es demostrativo que lo tiene porque tiene algún trastorno motor o porque está temblando, etcétera, lejos de generar estigma, más bien la gente trata de ayudar mucho. Sí se puede ver, lo he notado, por ejemplo, en personas jóvenes que tienen Parkinson. Vamos a suponer un señor de 50 años que trabaja en una empresa muy importante, en un alto cargo, y se descubre que tiene enfermedad de Parkinson. Entonces es el mismo paciente el que de alguna forma trata de aislarse. De esconder el síntoma de alguna forma porque no quieren. Pero es un poco trabajar la situación, porque una vez que la persona acepta su condición de parkinsoniano, todo fluye muchísimo mejor. El estigma es algo más propio de cada uno al estigma social. Qué bueno aclarar eso. El 11 de abril se celebró el Día Mundial del Parkinson. Sí. ¿Cómo están orientadas las acciones de la sociedad mundial en este momento en la atención a una enfermedad de este tipo? La Sociedad Venezolana de Neurología tiene, a través del doctor Weiser y de otros miembros del grupo de trabajo de movimientos anormales, mucha vinculación con esta Sociedad Internacional de Movimientos Anormales, y se ha generado, además de unas guías y recomendaciones para tanto los neurólogos como los no neurólogos médicos, hacer un diagnóstico lo más preciso posible. Hay grupos de trabajo, el grupo de la Universidad de los Andes, el doctor Hilarión Araujo, que es otro miembro de la Sociedad de Movimientos Anormales y del grupo de trabajo, han hecho trabajos en los suelos de ciertas partes de los pueblos del sur, donde se presenta un parkinsonismo juvenil que parece que tiene algo que ver, todavía no han dado un resultado definitivo, y en distintos grupos, en Maracaibo también, porque hay otras áreas de influencia de movimientos anormales por otras enfermedades, ha habido un gran desarrollo del estudio de los síntomas extrapiramidales, parkinsonismos o enfermedad de Parkinson. La sociedad lo que trata es de influir en otras especialidades médicas para que se haga un diagnóstico temprano y preciso y una adecuada medicación. Y llamamos adecuada medicación porque hay unas pautas para tratar la enfermedad donde depende de qué hace el paciente, cuál es su prevalencia o importancia social. Hay un paciente que necesita tomar medicación levodopa porque sí, porque es rígido y tiembla y está en un puesto y no puede estar. El Papa Juan Pablo II era un gran ejemplo, el expresidente Caldera era otro ejemplo con Parkinson, y eran figuras públicas. Y hay otros pacientes a los que no se le empieza la levodopa porque el tratamiento a largo plazo, 10, 12 años con levodopa, o en algunos pacientes antes, como describió el clúster de mujeres flaquitas con disquinesias, con el tratamiento presentan como complicación unos movimientos involuntarios. Y es importante caer en ese punto, doctor, porque algo que también me parece que es muy interesante aclarar es si el Parkinson es o no una enfermedad propia de la vejez. ¿Cuántas personas pudieran padecer Parkinson en nuestro país y cómo pudiera influir el estrés en esa vulnerabilidad que todos podemos tener a desarrollar no solo Parkinson, sino también cualquier otro tipo de demencia? De eso vamos a hablar al regreso. Hacemos una nueva pausa, ya venimos.